La contratación de Kyle Harrison por parte de UFC es un ajuste de cuenta PFL por lo que hizo cuando se llevó su campeón de peso pesado. Nos referimos a Francis Ngannou. Vamos a conversar un poquito del contexto de la llegada de Kyle Harrison a UFC y cuál considero yo pueden ser los motivos principales por los que ellos hayan tomado esta decisión. Vamos a ver un poco los antecedentes de lo que ha hecho Kayla Harrison y lo que ella representaba hasta hace muy poco para PFL. Kayla Harrison vino siendo la reina de PFL, siendo campeona, multicampeona de sus temporadas en la categoría femenina de 155 libras, hasta que en el año 2022 la brasileña Larissa Pacheco le sacó el cinturón a Kayla Harrison. Entonces, ya en el año 2023, año pasado, eh, la categoría femenina de PFL pasó de ser de 155 libras a 145 libras. A la vez, PFL ya había hecho el anuncio de que iban a comenzar con las Super Fights, estos eventos fuera de temporada, de peleas entre diferentes estrellas. Precisamente para esos Super Fights contrataron a Jake Paul, hicieron el movimiento por Francis Ngannou y comenzó en redes sociales una, intercambio entre Kayla Harrison y Chris Cyborg, y era la intención en ese momento que Chris Cyborg no tenía contrato con PFL, había quedado agente libre, había decidido ir al boxeo, hacer una super fight entre Kayla Harrison y Chris Cyborg. Pasaron mucho tiempo en esos intentos de negociación, en estos intentos de cerrar esa pelea, y al final no vamos a ver las razones exactas, pero no llegaron a un acuerdo. Dentro del año 2023, Kayla hizo una sola pelea, fue en la noche de campeonatos en el mes de noviembre, y fue un catchweight, una pelea de peso pesado en contra de Aspenla en 150 libras, todavía 5 libras por arriba de la categoría, que volvió a ganar nuevamente Larissa Pacheco y se convirtió en campeona de dos categorías, 155 libras primero y 145 libras en el año 2023. Llama la atención que cuando PFL se hace, absorbe o compra Bellator, y ya comienza pues a hablarse de que el primer evento será un choque de campeones entre ambas empresas, no se ve movimiento de Kayla Harrison para ese evento, y comienza entonces Chris Cyborg a mandar retos, a mandar mensajes que quiere enfrentar ahora a Kayla Harrison. En un principio era Kayla presionando de alguna manera a Cyborg para que tomara la pelea, y ahora vimos intercambio en los papeles y era Chris Cyborg el que estaba presionando a Kayla para tomar la pelea. Recordemos que Chris Cyborg es la campeona de peso pluma 145 libras de Bellator, y aparte si era un choque campeón contra campeón, eh, técnicamente le tocaba a Larissa Pacheco enfrentar a Chris Cyborg, pero sabemos que pues, la pelea grande era Kayla Harrison en contra de Chris Cyborg. No vemos mucho movimiento, mucha respuesta de Kayla en redes, eh, y cuando ya se publica la cartelera de campeones contra campeones de PFL y Bellator, no vemos ni a Chris Cyborg ni vemos a Kayla Harrison aparecer en ese evento, con toda la ansiedad, eh, toda la expectativa que tienen los fanáticos de la MMA, sobre todo los del UFC, con el UFC 300. Entonces, Dana White sorprende a todo el mundo con un anuncio que no esperaba nadie, que era que Kayla Harrison iba a llegar al UFC, iba a estar en UFC 300 y pues se va a enfrentar a la ex campeona, ya una leyenda activa, Holly Holm. Pero lo que más sorprende es que esa pelea va a ser en 135 libras. Deja, deja, me incluyo a muchas personas con dudas de si realmente va a poder Kayla Harrison hacer 135 libras. Peleaba prácticamente en 172 libras cuando fue olímpica, dos veces medallista en la disciplina de judo.
Luego en MMA se mantuvo prácticamente siempre en 145, 155 libras, perdón, eh, y una vez por una pelea en 145 libras. Entonces todo un reto si Kayla Harrison realmente va a poder hacer 135 libras. Y ahora viene la otra parte. ¿Y por qué Kayla Harrison en 135 libras? Recuerden que UFC tiene las categorías femeninas 115, 125 y 135 libras. La categoría 145 libras es una categoría que se abrió cuando estuvo Chris Cyborg en UFC. Amanda Nunes se quedó con ese cinturón y luego que se va Cyborg y Amanda es campeona, pues por ahí estuvo Megan Anderson, en algún momento Holly subió a 145 libras y algunas peleadoras que mantuvieron allí, pero ya esa categoría ni siquiera tiene ranking y peleadoras de esa categoría las hemos visto que les programen peleas en 135 libras, inclusive algunas pues han hecho el intento, como el caso de Norma Dumont, de tratar de hacer esas 135 libras. Entonces, ¿qué pasa? Se va Amanda Nunes y simple y sencillamente ha quedado una categoría de 135 libras sin estrellas, sin grandes nombres. De hecho, en el primer evento del 2024, en el UFC 297, vimos a Mayra Bueno Silva en contra de Raquel Pennington disputar el cinturón en una pelea que no movió a los fanáticos. Están acostumbrados a una categoría donde tuvimos de campeona a Holly Holm, a Misha Tate, a Ronda Rousey, a Amanda Nunes, y ahora de repente no hay esas figuras, no hay esas estrellas. Entonces, Kayla Harrison tendría que llegar a tratar de entrar en la categoría de 135 libras, que es donde hay nombres, donde hay posibles oponentes, donde puede haber peleas grandes, por decirlo de alguna manera, para alegrar esa categoría. Y me parece a mí que el plan de UFC es que Kayla llegue, va a ir en contra de Holly Holm, que gane, no van a contratar a Kayla Harrison entre comillas para que vaya a perder, y de ahí le van a dar una oportunidad directamente por el cinturón, a ver si Kayla puede ganar ese cinturón en 135 y para mí van a abrir nuevamente, le van a dar vida al cinturón de 145 libras. ¿Qué pasa? Además de Kayla Harrison, también está regresando, está llegando Germaine de Ranami, una peleadora que estuvo siempre en lo alto de los rankings y que estuvo también en 145 libras. La misma Holly Holm llegó en algún momento a pelear en 145 libras. Amanda Nunes, que estuvo en el UFC 297, dijo: soy una peleadora, no descarto que pudiese regresar. Y yo creo que un enfrentamiento, por ejemplo, que Kayla gane el campeonato de 135 libras y quiera ir a disputar, o UFC decía que ella vaya a disputar el campeonato de 145 libras, yo creo que Amanda Nunes estaría contenta de regresar a hacer una pelea entre la ex campeona que realmente no perdió el cinturón contra esta contendiente de primer nivel. Seguro va a haber una buena bolsa, seguro una pelea vendible para UFC y que va a llamar la atención. Yo creo que eso puede llamar la atención de Amanda Nunes regresar. Y por el otro lado, Chris Cyborg, cuando escucha la noticia, automáticamente dice: ¿por qué no programan Amanda Nunes versus Chris Cyborg 2 en el UFC 300? Le llama la atención a Cyborg, obviamente eh, ya no es una peleadora joven, quiere peleas grandes, y ahora que se une PFL con Bellator, no se ve realmente una pelea grande para ella dentro de la empresa. Y es ella ahora que coquetea con ir a UFC nuevamente, o regresar a UFC después de todo lo que ha dicho de UFC, en busca de esa pelea, en busca de esa bolsa. Y si lo vemos desde un punto de vista de negocio, para UFC sería un panorama eh, hermoso poder reunir a Kayla Harrison, a Amanda Nunes, a Chris Cyborg. No sé realmente cómo está el tema contractual de Cyborg, pero hace poco acaba de hacer una pelea de boxeo. Poder reunirlas a todas y bueno, agreguen, por allí está regresando, como ya les dije, Germaine de Ranami, por ahí está Norma Dumont que pelea en 145 libras, por ahí anda Chelsea Chandler, que son peleadoras que no tienen el nivel de estrellas que tienen estas campeonas, pero donde pueden armar algo y ahí pudieran tener 2 o 3 años de buenas peleas, o de peleas, por ejemplo, que son las que la gente quiere verla.
se enfrenten las mejores, ¿no? Entonces, es todo un movimiento que va más allá de devolver el golpe o de tener una venganza porque PFL se ha llevado a Francis Ngannou. Creo que tratan de darle vida a esa categoría femenina de 135 y 145 libras. Y de hecho el golpe es tan determinante, por decirlo de alguna manera, que la categoría de 145 libras de PFL va a desaparecer de la temporada regular este año, ya en el 2024. No he visto que hayan ya definido formalmente qué va a pasar con el roster que tenían participando en esas temporadas, pero asumo que lo más seguro es que lo van a integrar con el roster de Bellator para pues, tener una categoría de 145 quizás más fuerte, y asumo yo que Larissa Pacheco tendrá oportunidad de ir por ese cinturón de 145 libras. Y me llamó la atención que ya leí a Chris Cyborg en su cuenta de Twitter, decir: Liam McCourt, te voy a dar la oportunidad por el cinturón. O sea, Chris Cyborg prefiere pelear con Liam McCourt que cruzarse con Larissa Pacheco, porque a ella le convendría lo mismo que hizo Francis Ngannou. Si va a salir de Bellator, salir siendo una campeona, eso le da otro respaldo para llegar a UFC diciendo: yo soy la campeona de Bellator y vengo a UFC a pelear campeona contra campeona. Si ella pierde esa pelea, le bajan un poco las acciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a ir dando el panorama, cómo van a mover las fichas ambas empresas, porque al final esto es un tema de dinero. Kayla Harrison de alguna manera ha dicho: eh, fui la mejor en el judo, sé que soy de las mejores en las artes marciales mixtas y quiero llegar a UFC para probarme con las mejores. Entonces, vamos a ver cómo lo manejan. Personalmente me parece muy interesante el ambiente que se crea ahora en esta categoría, y me queda sobre todo la duda si Kayla Harrison va a poder hacer 135 libras, y si llega a hacerlo, cómo va a impactar en su cardio, en su fortaleza. Solamente nos queda pues, esperar el mes de abril, que se debute Kayla Harrison, y ver cómo mueve las fichas UFC. Quién quita que de aquí a final de año podamos ver dentro de UFC a Chris Cyborg, el regreso a Amanda Nunes, Kayla Harrison, y cuidado, que puede haber otro nombre dando vueltas por ahí. No olviden suscribirse y seguirnos para estar informados con lo último del mundo de las artes marciales mixtas. Nos vemos pronto.